Bueno, en este video vas a aprender cómo crear una VPS por tan solo $6. Para que aplique la promoción debes darle clic a este link que está en la descripción del video. Dale clic y vas a tener aquí el registro de inmediato. Colocas el correo electrónico, una contraseña con los caracteres correspondientes, le das donde dice no soy un robot, aceptas términos y condiciones y le das en crear cuenta gratis. Listo, ya está creada la cuenta. Importante que verifiques tu correo electrónico para que quede la cuenta verificada. Listo, ahí como pueden ver ya está verificada. Y aquí en la parte de abajo van a tener diferentes medios de depósito. Como pueden ver, aquí tenemos la opción para depositar $10 por medio de tarjeta débito o crédito. Vale, también tenemos la opción de PayPal. Pueden depositar también mínimo $10. Tenemos la opción de cripto, pero solamente deja después de haber hecho el primer depósito con tarjeta o PayPal. Tienen también Alipay y transferencia de banco. Cuando ya esté el depósito realizado, vas a tener un saldo prepagado donde la VPS solamente va a cobrar lo que vas gastando por hora. Cuando ya tienes dinero en la cuenta, se activan todas las opciones. En este caso vamos a darle aquí donde dice Orchestration ISOs. Le das clic en añadir, copias y pegas el link que está en la descripción del video. Le das crear y esperas 4 minutos a que la ISO se suba correctamente. Listo, ya terminó de subir. Ahora vamos a crear la VPS. Nos vamos arriba a la opción de Compute Instances, le damos clic y le damos donde dice crear instancia. Vamos a darle en la opción de Shared CPU, elegimos Europa, puedes elegir la de Londres o Alemania, son las mejores para trading. Bajamos un poco, le damos donde dice High Frequency, elegimos la de $6 y vamos a deshabilitar el backup, le damos en Yes, Disable y le damos en la opción de configurar, le damos donde dice ISO y vamos a elegir la ISO que subimos ahorita de 4 GB.54. La seleccionamos, bajamos un poco, verificamos que todo esté correcto tal cual como estás viendo en el video y le vamos a dar donde dice Deploy. Esperamos aproximadamente unos 2 minutos para que el sistema cree la VPS. Como puedes observar, está en pendiente, esperando a que genere la IP. Aquí donde dice Cloud Instance, que es el nombre de la VPS, le doy clic. Y aquí me muestra las características de la VPS. Le doy atrás. Ya me generó una IP que es con la que nos vamos a conectar. Aquí en los 3 puntos vamos a tener diferentes opciones. Detalles del servidor, ver consola, detener el servidor, reiniciar el servidor y reinstalar el servidor y además destruirlo. En esta ocasión vamos a darle donde dice ver consola. Ahora vamos a instalar el sistema operativo. Le damos aquí en la segunda ventana Español Latinoamérica o el país donde esté residiendo. En este caso Español Colombia y el teclado queda en Latinoamérica. Le doy donde dice instalar. Le doy en esta opción que no tengo el Product Key. Selecciono la segunda opción que dice Desktop Experience. Le damos en siguiente. Acepto los términos y condiciones. Le doy en siguiente. Le doy en la segunda opción. Voy a darle Load Driver. Le doy en cargar. Selecciono el disco CD Drive, la última carpeta. La expando, busco la última carpeta, la expando, busco la última carpeta, la expando y selecciono esta AMD. Le doy en siguiente y aquí estamos instalando los drivers del disco duro. Esperamos unos segundos. Le damos en siguiente. Como pueden ver, es un disco duro de 32 GB y ya aquí empieza a realizar la instalación del Windows. Aproximadamente se demora unos 5 minutos. Vamos a acelerar el video un poco. Bueno, aquí nos va a salir una opción para colocar la contraseña de la VPS. El nombre del usuario va a ser Administrator, como lo estás viendo ahí escrito. Es importante aquí que coloquen una contraseña que no tenga tantos símbolos, tantas cosas, sino sea una contraseña básica, fácil de memorizar. Aquí la vuelven a colocar nuevamente y le dan en Phoenix.
Entonces con estos accesos vas a poder ingresar a la VPS. Listo, vamos a esta opción del botón, le das en la opción A, bajas a la última opción que es Control Alt Suprimir, le das clic y ahora vas a colocar esa contraseña que acabas de crear. Como puedes ver, el usuario es Administrator en la parte de arriba. Ingresas, esperamos unos segundos. Se va a abrir el Server Manager. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cerrar todas estas ventanas, le damos ahí en Close, cerramos todo esto, quitamos este botón, nos vamos a Windows y escribimos Panel. En este caso vamos a abrir el panel de control, le damos clic, vamos aquí a categoría, le damos Small Icon, vamos a buscar la opción System, vamos a elegir la opción Remote de Stock, activamos el control remoto, le damos confirmar, cerramos esta ventana. Ahora vamos a instalar los drivers que le hacen falta. Vamos aquí donde dice Device Manager y tenemos 3 drivers que debemos instalar. Clic derecho, Update Driver, le damos clic, seleccionamos la segunda opción, le damos en Browse, le damos en disco CD Drive, elegimos la última carpeta y le damos OK. Dejamos la opción de Included Subfolder y siguiente, instalar y listo, ya tenemos el primer driver instalado. Debemos hacer el mismo proceso con los otros drivers, entonces vamos a buscarlos nuevamente, clic derecho, cargamos, ya está la carpeta cargada, entonces le damos siguiente y instalamos también, nuevamente, cargamos, siguiente, le damos en Yes, Close, cerramos. Bueno, y como recomendación puedes reiniciar la VPS para que lógicamente sincronice bien todo el sistema de control remoto, que el sistema operativo pues esté totalmente listo. Vamos a cerrar ahora acá y ahora vamos a conectar desde nuestra computadora la VPS. ¿Cómo se hace? Vamos a la opción de Windows, buscamos la aplicación que se llama Conexión a Escritorio Remoto. Le damos clic, nos va a salir esta opción, vamos a copiar la IP de nuestra VPS, la pegamos, colocamos nuestro usuario, administrator, puedes elegir la opción que dice permíteme guardar credenciales, le das conectar, aquí te va a solicitar la contraseña que le creaste a la VPS, la vas a colocar acá, le das a aceptar, seleccionas esta opción y le das sí y esperas a que la VPS se conecte. Ahí como puedes ver ya se conectó, en la parte de arriba tenemos una barra donde podemos minimizar y vamos a copiar un archivo de mi computadora, por ejemplo esta carpeta, copiar, me voy a la aplicación de conexión de acceso remoto, ahí abrí la VPS y le doy pegar y efectivamente puedo pegar archivos desde mi computadora a esta VPS y manipularlos como yo quiera, instalar programas o cualquier otra función que necesites. A continuación vamos a aprender también cómo conectar la VPS y manejarlo de manera remoto desde nuestro teléfono. Entonces en la App Store o Play Store buscas esta aplicación que se llama Windows App, la instalas, la abres y vas a tener esta opción que dice dispositivos. En la parte de arriba le das donde dice más, seleccionas PC y donde dice nombre de PC vas a colocar la IP tal cual como te la haya creado el sistema con los puntos. Le das atrás y credenciales, seleccionas, bajas aquí donde dice agregar credenciales, aquí colocas administrator y abajo colocas lógicamente la contraseña que habías creado para esa VPS, le das en guardar, le das atrás, le das en guardar y le das clic encima de la VPS, esperamos a que se conecte y desde el celular puedes administrar prácticamente la VPS también, por si no tienes la computadora a mano. Desde el celular puedes manipular la VPS sin ningún inconveniente, tiene diferentes opciones para dar clic. Ahí como puedes ver puedo darle clic a otra ventana, puedo moverlo, manejarlo con tranquilidad. Bueno, aquí culmina el video tutorial, te deseo muchas bendiciones y éxitos en tus proyectos.
you.